Cada territorio guarda una historia. Y cada acción humana transforma el planeta. Esto es Geosapiens, geografía para todos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Geosapiens, Geografía para Todos. Aquí estamos transmitiendo un nuevo podcast, una nueva edición desde la sede 222 de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. En el día de hoy, lamentablemente, la profe Ángela María no nos puede acompañar. Le mandamos un gran saludo a ella y ya para el próximo podcast pues ella va a estar aquí contagiándonos de su alegría y de los temas culturales que nos brinda podcast a podcast. El día de hoy pues tenemos un programa bien especial, pues los invitados aquí que tenemos en vivo pues son muy especiales para la universidad y también por todo el trabajo, las labores que desarrollan a nivel internacional. Nos acompaña nuestro egresado destacado de la UDCA, Hugo Granados. Hugo, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Es un placer estar acá y nada, el sentimiento de volver a ver la universidad es bastante grato. Entonces, muy feliz de estar acá. Muchas gracias. ¿Después de cuántos años, Hugo? Yo me gradué en diciembre del 2018, así que alrededor de 7 años y medio. Imagínate, sí. Imagínate. Y fuera del país también, en Australia, ¿no? Sí, ya llevo 6 años viviendo en Australia. Entonces, qué bueno. Ha sido bien interesante. El recorrido. Ya nos va a estar contando Hugo sobre todo toda la experiencia que tiene a nivel internacional y sobre todo cómo su carrera de ingeniería geográfica y ambiental ha influido en esas actividades laborales muy importantes que realiza a nivel internacional. Desde Geosapiens, pues el día de hoy, si bien es 24 de julio, nos adelantamos un poco, pero no podemos dejar pasar una efeméride ambiental que involucra a todos los países litorales y sobre todo a Colombia en sus dos fachadas, ¿no? La fachada Caribe y la fachada Pacífica, fundamentalmente, en donde se concentran los manglares. El día 26 de julio es el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares. Esta fecha puntualmente se celebra cada año, el 26 de julio, como una oportunidad única para concienciar sobre la importancia de los manglares como un ecosistema único, especial y vulnerable. Y sobre todo para promover su gestión, la conservación y el uso sostenible, en donde nosotros como Universidad de Ciencias Ambientales pues tenemos la responsabilidad de justamente apoyar esa conservación y sobre todo la conciencia sobre estos ecosistemas de las poblaciones locales, ¿no? Aquí tenemos un ingeniero geógrafo que seguramente concuerda con estas palabras, pues nos toca gestionar el territorio. Entonces, esta fecha fundamentalmente se debe en conmemoración de un ambientalista ecuatoriano que ha sido uno de los precursores fundamentales en la lucha y la protección de los manglares. ¿Cuál es el peligro fundamental que tienen estos ecosistemas? Se estima que el 67% de los manglares han sido pues, degradados, se han perdido parcialmente o por completo. Para impulsar un enfoque global, integral de la conservación y de uso sostenible de los manglares a gran escala,
varias organizaciones, entre ellas la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que depende del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que es una organización también presente en Colombia, pues se han unido y formado Alianza Mundial para solventar proyectos sostenibles en relación con los manglares. Esta alianza reúne a ONG, gobiernos e industrias y comunidades locales financiadoras para no solo detener la degradación de los manglares, sino también para aumentar su cobertura en un 20% a 2030. Entonces, pues, es un tema supremamente importante más que nada para Colombia. Total. Si bien tenemos el 75% de los manglares en la costa pacífica, pues de ese 75%, un gran porcentaje, casi un 20%, está en peligro de degradación total. Ni hablar del Caribe, ¿no, mi estimado? Es bien interesante lo que dices, profesor Oscar, y principalmente algo que he aprendido en mi trayecto profesional y mientras estuve estudiando, fue entender la importancia de el balance entre diferentes dinámicas, ¿sí? Económicas, sociales, culturales y ambientales. Y bueno, es básicamente el desarrollo sostenible, ¿no? Así que bien interesante y qué bueno poder celebrar que tenemos esa gran magnitud de manglares y bueno, espero que dentro de nuestras políticas la protección y conservación de estos espacios naturales puedan ser mejor promovidos. Claro que sí, de eso se trata, pues generar una conciencia colectiva. Y mi estimado Hugo, podcast a podcast, edición en edición, pues nosotros procuramos que este sea un espacio de justamente poner en el centro todas estas efemérides, todas estas fechas. Muchas veces pasan desapercibidos, pero en realidad nos hablan de algo más que importante, que son nuestros ecosistemas y que nos toca de cerca, ¿no? Si bien, bueno, yo ya estoy hace 10 años en Colombia, pero soy colombiano ya. Entonces nos toca muy de cerca a los países tropicales y subtropicales. Hablando de países tropicales, subtropicales, pues les mencionaba puntualmente que nuestro invitado ejerce hoy en día sus labores en Australia. Mi estimado Hugo, ¿cómo llegaste a Australia? ¿Cómo fue tu derrotero hasta ese país austral? Wow. Es bien interesante esa pregunta y me hace reflexionar mucho en todo este trayecto, ¿no? Yo recuerdo que yo me gradué de la universidad y por suerte ya estaba ejerciendo. Trabajaba con una empresa de gestión donde básicamente creábamos rutas para hidrocarburos. Entonces, utilizando herramientas que aprendíamos acá con QARGIS y todo el tema de la cartografía, nosotros desarrollábamos cuáles iban a ser las rutas que menor impacto podrían tener en caso de un accidente para hidrocarburos. Estuvimos licitando no recuerdo los nombres, pero estuvimos licitando con varias empresas o agencias gubernamentales para poder hacer el transporte y para poder desarrollar esta cartografía. Aparte de eso, hacíamos como todo el tema del impacto ambiental especialmente cuando hacen la entrega de los hidrocarburos, porque es un proceso bastante complicado. Entonces fue bien interesante porque sentía que ya estaba como en un campo laboral. Recuerdo que contigo estuvimos haciendo un par de investigaciones. Pues yo comento a nuestra audiencia que tuve el honor de dirigir el trabajo de grado de Ingeniería Geográfica de Hugo sobre migración, si mal no recuerdo, ¿no? Estaba en boga en ese momento la migración venezolana hacia Colombia y hacia otros países de América del Sur. Entonces, pues, trabajamos sobre eso, ¿verdad? Sí, total. Trabajamos también con población desplazada. Exacto. Recuerdo que mientras estuve estudiando el tema del proyecto de paz, estuvo súper fuerte. Entonces, en muchas materias como que profundizamos este tema y fue bien interesante ver cómo se desglosaba y más como entender cuál era el propósito del gobierno en ese momento. No me gusta mucho entrar en temas políticos en Colombia, pero fue bien interesante entender eso. Claro que sí, ¿no? Y la verdad un excelente trabajo que de hecho para los interesados está publicado en el repositorio de la universidad.
lo pueden buscar en la sección de biblioteca, Sí. en el repositorio institucional. Sí, no, y esa tesis, ese trabajo de grado fue bien interesante. Recuerdo que el primer capítulo, que fue cuando empezamos con el boom de cómo vamos a determinar las dinámicas, cómo vamos a determinar quién está llegando a Bogotá, qué es el desplazamiento forzado, ¿no? Claro. Y yo recuerdo tener esas conversaciones contigo y con otro ingeniero egresado, ¿Con Osvaldo. Osvaldo? Y sentarnos y empezar a pensar, pero ¿cómo vamos a determinar el desplazamiento forzado? Solo las familias que tuvieron que desplazarse por, no sé, grupos al margen de la ley, o por el Ejército Nacional, o por amenazas. Claro. Entonces fue bien interesante, un poco cruel también, entender y empezar a hablar con las familias. Yo recuerdo que fue un tiempo bien difícil, sentarnos y hablar con personas que recién llegaban a Bogotá después de haber vivido Claro, una ¿no? Y situación súper traumática. sobre todo porque se trataba en la mayoría de los casos, los casos tratados por aquí mi estimado Hugo y por Osvaldo, a quien enviamos un gran saludo, eran casos informales, no se trataba de una migración formal legal, sino que era todo un bagaje de personas que venían de manera, en muchos casos, ilegales a Colombia. Entonces fue un gran trabajo en términos de establecer y de generar esa confianza suficiente para que estas personas se puedan abrir, ¿no? Y contar las historias. Total. Entonces ese fue el puntapié inicial Total. de tu proyección internacional. Desde que empecé a trabajar contigo, y recuerdo a la profesora Adriana, que de hecho Adriana le tengo Posada. muchísimo cariño. Espero que esté muy bien, no sé. Claro creo que está en sí, un Medellín. saludo también en Antioquia. Sí. Yo recuerdo muchas conversaciones con ella, y la manera en que nosotros proyectábamos la ingeniería geográfica y ambiental como una ingeniería social, que posiblemente ese es el nombre que tenga en países del primer mundo como Australia, o países que de pronto en el tema de investigación incorporan más todas estas dinámicas, que eso es a lo que me gustaría profundizar un poco, si es posible hoy. Y recuerdo que en esas conversaciones nosotros decíamos, es que es muy complicado, Colombia es un poco complicado para trabajar, son muchos factores que uno tiene que tener en cuenta. Y yo recuerdo que cuando te presentamos a ti el proyecto, tú dijiste, tenemos que publicar esto. Y de hecho publicamos en un artículo científico, sí. Claro que sí, en Argentina En justamente. Argentina, sí, fue bien interesante. Entonces, yo creo que eso despertó como esa curiosidad yo quiero trabajar para poblaciones vulnerables. No sabía cómo, no sabía qué hacer. Trabajé con la unidad de restitución de tierras en proyectos de investigación. Recuerdo que hicimos un poco de trabajo con ellos, especialmente en la localidad de Bosa. Y no sé, yo me proyectaba estar en Colombia y vivir mi vida acá y trabajar para las poblaciones desplazadas porque era lo que me apasionaba, Siempre tuviste esa vocación, eso es cierto, y doy fe. Siempre le ha interesado este tipo de temáticas y lo que es la vida, ¿no? Sí, lo que es la vida. Te desplazaste tú hacia otro país. No, literal. Y migrar es complicado, ¿sí? Las personas piensan que migrar es... No sé, no creo que las personas piensen eso, pero el tema de la migración es encontrarse con uno mismo y encontrarse con nuevas barreras. Entonces fue un proceso bien interesante. Yo recuerdo que yo me fui de Colombia, creo que por allá en febrero del 2020, ya después de un año y medio. Antes de pandemia. Antes de pandemia, justo antes, que es bien interesante contarte esa historia. Y yo ya llevaba 3 años trabajando acá en Colombia, tenía un buen ingreso, pues no me podía quejar, ¿no? Pero ¿y cómo decidiste me voy a Australia? Hay cosas que voy a omitir. No, lo que se pueda contar, ¿no? Pero fue por una expareja, de hecho. Sí. Oh, bueno, la parte personal influyó. Sí, mucho. Entonces fue como... Solo inténtalo, ¿sí? Al comienzo yo dije, no, me voy solo un año, quiero aprender bien inglés, perfeccionar el idioma y me vengo a Colombia porque tenía todo acá, ¿sí? De hecho, recuerdo que yo trabajaba con Picat Servicios para esa época también y es una constructora. Había entrado en el contrato, qué sé yo, 4 meses antes de irme, 5 meses había firmado contrato con ellos por prestación de servicios y estábamos haciendo todo el tema de gestión ambiental porque ellos son una constructora grande. Entonces era como esto iba a impactar a diferentes familias, ¿no? Estábamos trabajando con unas carreteras, entonces mirar cómo iba a impactar las familias que vivían alrededor. Y, bueno.
Entonces yo decía, yo me acuerdo que yo hablé con mi jefe en ese momento y yo le dije, solo voy 6 meses, deme 6 meses y yo vuelvo. Y me decían como, no, pero es que es un contrato de prestación de servicios. Claro. Entonces fue como, vaya y cuando venga vuelve a aplicar y nosotros pues haremos lo posible. Entonces yo recuerdo que yo decía, yo voy a volver a Colombia y quiero volver a Colombia, ¿no? Y llegué a Australia. Cuando llegué a Australia, recién empezó la pandemia, entonces cerraron las fronteras. O se tuvo que quedar o quedar. Básicamente, fue obligado, sí. Y el tema era complicado porque pues tenía ahorros, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Claro. El cambio de la moneda, pagar arriendo allá, porque pues yo acá vivía con mis papás, entonces nunca pagué arriendo. La comida, o sea, todo era un gasto, ¿no? Y no tenía ningún ingreso, entonces todos eran egresos. ¡Qué experiencia! Fueron 6 meses muy duros. No me podía comunicar. Yo me fui de acá diciendo, yo hablo inglés, llevaba una racha de, qué sé yo, 300 y pucho días con Duolingo y sentía que era el experto en inglés. Pero no, para nada. Cuando llegué allá, el acento también es muy diferente, el acento australiano. Entonces llegué allá y no entendía nada. Las personas me hablaban y ni siquiera para comprar el desayuno podía. Claro. Entonces dependía de esa persona con la que estaba y como que eso me frustró un poco después de, no sé, estar ejerciendo en mi profesión. A ver, ¿te acuerdas que hicimos una presentación en IGAL con en el Quito? Entonces yo sentía que tenía un camino acá en Colombia, así como que claro, estaba de una manera u otra estaba creando mi desarrollo profesional. Y cuando estaba en Australia yo quería trabajar en lo que fuera, solo necesitaba un ingreso, ya no teníamos ahorros, era complicado, estábamos en una situación, en una crisis económica fuertísima. Claro. Mis papás pues, no me podían ayudar, obviamente. No, es que se paró la economía mundial, grave. Se detuvo absolutamente todo, no podíamos salir, entonces, claro, todo se complica, ¿no? Sí, y no podía estudiar tampoco porque claro, pues, nada estaba abierto, entonces nada, me fui a Australia a quedarme literal 3-4 meses en una habitación porque no podíamos hacer nada, ni siquiera un apartamento porque todo era compartido y todas las personas hablaban todo menos inglés, entonces hablaban todo menos español, entonces no me podía comunicar con nadie sino con mi expareja y con mis papás cuando hablaba. Pero yo creo que eso fue lo que me dio las ganas de, no, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y me acuerdo que estudiaba de 10 a 12 horas al día, solo inglés y diferentes maneras para estudiar, ¿no? Entonces veía algo que me gustaba, pero lo veía en inglés. Buscaba maneras de empezar a transcribir cosas que escuchaba música y intentaba escribir cosas, no sé. Esa fue como la manera en que aprendí inglés y después conseguí un trabajo lavando platos en un restaurante. y recuerdo que yo, mientras trabajaba, era pues frustrante, ¿no? Yo sentía como... Claro, estudié ingeniería para estar aquí. No es deshonra, claro que no. Todos comenzamos así. Todos, no voy a contar mi experiencia laboral aquí, pero todos comenzamos así. Y obviamente que ante las circunstancias hay que hacer lo que sale, ¿no? Entonces... Es una experiencia más que seguramente te ayudó a madurar. Total. Y en ese momento yo sentía que necesitaba encontrar algo que me diera propósito. Y ahí fue cuando escuché de la organización en la que actualmente trabajo, que se llama Maleluca Australia. Okay. Está ubicada en el norte de Australia. ¿En qué parte? ¿En qué región? ¿Departamento? Australia está dividido por regiones. Yo estoy en el norte, en Northern Territory, que es el territorio del norte, y la capital es Darwin City. Entonces ahí es donde trabajo. Es zona cálida, ¿verdad? Bastante cálida. Es tropical. No tenemos, sí, porque está sobre el Ecuador, casi sobre el Ecuador, entonces no tenemos estaciones. Se conoce, hay como 2 tipos de estaciones, que es dry season and wet season. Y tenemos algo que es supremamente fuerte, que es el build-up, es cuando no llueve, pero la humedad es muy alto, muy alta, y el calor es fuerte. Entonces es fuerte, claro. Son 2 o 3 meses que uno no quiere. Es como, has estado en el Chocó, como cerca del mar, cuando no hay brisa,
Es así, pero por 3 meses. La provincia de donde vengo, la provincia del Chaco en Argentina, está a la misma latitud que la latitud que estás comentando en Australia, así que lo conozco perfectamente. Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Pero me encanta. Aprendí a cogerle amor al diferente, a esas diferencias y es bueno porque no hay frío. Entonces, he sufrido un poco ahora en Bogotá y eso que soy de acá, pero creo que me gusta más el calor. La costumbre, es así, es así. Sí. Y bueno, y a partir de esa experiencia con esa empresa, esa organización, ¿a qué te dedicaste puntualmente dentro de tu franja ingenieril? Sí, ahí va a llegar. Imagínate que pues yo no podía pedir trabajo porque mi inglés no era, digamos que lo suficientemente bueno para empezar a ejercer como ingeniero. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, si me voy a quedar en Australia, tengo que homologar mi carrera. Algo tengo que hacer. Y claro, uno de los primeros requisitos es el inglés, ¿no? Entonces yo decía, tengo que hacer el primer paso, que es el inglés. Y fui a esta empresa y yo les dije, ¿puedo trabajar gratis? Y ellos como así, ni siquiera sabía que se decía volunteering. Solo decía que sí podía trabajar gratis. Y me acuerdo que yo le decía a la recepcionista como free work, free work. Y yo como, ¿de qué habla? Entonces empecé, les pedí un correo electrónico, entonces ya con Google Translate y todo eso, empecé como que a enviar un correo y me contacté con una persona, Zeynep se llama, es de Turquía, excelente ser humano, un saludo si ves esto. Y recuerdo que ella me dijo como es un poco complicado porque no hablas el idioma y pues trabajamos con poblaciones bastante vulnerables, entonces son eventos supremamente traumáticos que posiblemente no por mala intención, sino por el hecho de que no entiendas, puedes, no sé, generar impactos. Inconvenientes, un obstáculo. Total. Entonces yo recuerdo que ella me dijo, te va a enseñar cosas fundamentales y terminó siendo como una profesora de una u otra manera, solo para el trabajo. Entonces empecé a trabajé como voluntario por un año largo y al lado tenía mi trabajo con restaurantes, ya hablaba un poco más inglés, entonces ya fui waiter o mesero y dije, bueno, ya encontré un balance entre algo que me da felicidad y digamos que un ingreso económico. Y duré un año con ellos, así solo trabajo voluntario. Y me acuerdo que en ese momento ella era gerente, que es mi posición ahora. Ahora es Deputy CEO, es básicamente casi la presidenta. Y yo me acuerdo que ella me dijo un día como, yo quiero saber más de ti. Yo le dije, ¿cómo así? Ya podía hablar un poco más inglés. Y ella me dijo, sí, pues no sé de dónde vienes, qué haces. Y yo le dije, no, pues mira, yo estudio Ingeniería Geográfica y Ambiental. Y ella, ¿qué? Y ella me dijo, ven, ¿por qué no buscamos una manera de que puedas trabajar con nosotros? Y me dieron un empleo ahí. Y ahí fue donde empecé a aprender muchísimo más inglés. Pero siempre, digamos, gestionando comunidades, grupos sociales, actores. Total. Qué chévere. ¿Y solamente de Australia o de otros sectores, migrantes? Maleluca Australia tiene alrededor de 8 programas, 9 programas. En este momento estoy liderando alrededor de 6. Tenemos una parte clínica que lo hace una psicóloga especializada en el tema. Entonces siempre fue como hacia el tema de la migración y esa era mi intención. Me acuerdo cuando la primera conversación que tuve con Zeynep, pues ella me empezó a escribir, recuerdo mucho esta frase. Ella me dijo, cuando tú viniste a Australia fue tu decisión propia. Tú empacaste, tú alistaste tu pasaporte y fuiste al aeropuerto, ¿cierto? Y yo, sí, pues sí. Y ella me dijo, bueno, ellos no, ellos llevan 10 años caminando o llevan 8 años en un campo de refugiados. Entonces la diferencia entre tú y ellos o las personas con las que estamos trabajando es que lo tuyo fue decisión propia, lo de ellos fue una decisión forzada. Y eso me recordó muchísimo al trabajo que hacíamos. Yo me acuerdo de las conversaciones contigo y Osvaldo y yo decía, aquí es, lo encontré. Y nada, yo me acuerdo que fue un año donde todos me decían, pero ¿por qué trabaja gratis? Y yo, no sé, me gusta, hermano, es que la paso bien cuando estoy allá, sí, encuentro propósito de vida. Me dieron ese trabajo y era un ayudante, básicamente. Entonces hacía todo lo que nadie quería hacer. Está muy bien. Así se aprende. Total. Manejaba también mucho, entonces me ponían como a conducir a las familias, pero siempre tenía un trabajador social o un terapeuta conmigo. Yo no hablaba, simplemente manejaba. ¿Qué más hacía? Hugo, ¿y puntualmente esas comunidades de migrantes forzados eran dentro de Australia? Es decir, desplazamientos
de comunidades de Australia o de otros países? No, de otros países. De hecho, el programa está muy conectado con la ONU y con Naciones Unidas. Ajá. Entonces, nosotros recibimos personas desplazadas de diferentes partes del mundo, de Middle East, de África, Suramérica. Sí, si quieres podemos profundizar un poco en eso porque en octubre del año pasado, con mi directora, escribimos una propuesta al Departamento de Home Affairs, que es básicamente los que se encargan de regular el proceso, Sí. donde les solicitamos traer personas de Sudamérica a Darwin. Y fue un proceso largo y complicado, pero lo logramos. Y ahorita estamos recibiendo familias de Colombia y de Venezuela, Qué de bueno. Guatemala, Cuba, México. Bien interesante. Wow. Y digamos, las familias llegan a Darwin y a partir de allí tienen... ¿Cuál es el servicio Sí. puntual que se le da? Mira, el proceso es bien complicado. ¿Tú conoces a ACNUR? ¿Recuerdas Sí, quién, no? sí. El Alto Comisionado de las Naciones Naciones Unidas Unidas. para Refugiados. Total. Ellos eran los representantes acá en las ok. Américas. Nosotros estuvimos trabajando un poco con el gobierno de Petro, no voy a entrar en temas políticos, pero estuvimos trabajando con personas que estaban muy cercanas a él para el tema de los refugiados, especialmente de regiones como el Cauca, del Chocó. Trabajamos mucho con regiones del Chocó. bueno. Súper, sí, temas fuertes. La migración, el desplazamiento forzado y buscar asylum o asylum seekers en Colombia funciona bastante diferente que en el resto del mundo. Muchos van para Ecuador y en Ecuador van a una organización o van al ACNUR y piden asylum y ya después del proceso que puede durar hasta 10 años. Es decir, le tienen que acreditar a esas personas como refugiados Total. para poder acceder a estos servicios. Total. A estos... Okay. Y ellos, de hecho, la ACNUR se encarga de hacer todo el chequeo. Después de eso, el Departamento de Home Affairs en Australia hace otro chequeo. Australia es supremamente cuidadoso en las personas que entran al país. Entonces, hacen cosas como ir a las veredas de donde son y preguntarle a los vecinos, estas personas vivieron acá. Es bastante estricto. Riguroso. Sí. Wow. ¿Y cuánto puede tardar todo ese proceso? Sí. Porque me imagino que ante la urgencia y la rigurosidad, pues hay que buscar un balance, ¿no? Es un tema muy dinámico porque puede ser muy rápido. Recuerdo trabajar con poblaciones de Myanmar en Asia, donde habían persecuciones políticas fuertes para líderes sociales que promovían derechos humanos para las mujeres. Entonces, digamos que estos grupos básicamente amenazaron a las familias y nos tocó contactar al gobierno y buscar una manera en que necesitamos traer a esas personas lo antes posible. Y bueno, aparte de eso, tú tienes que convencer también a Australia de por qué esta población, por qué en Darwin. Entonces, es bastante estratégico, la posición es bastante estratégica. Mira, pueden durar, en ese caso, qué sé yo, 1 mes, 2 meses, pero pueden durar 10 años, 12 años. ¿Hasta que se lo declaren refugiados? Hasta que les asignen un lugar para asentamiento. Darwin. Claro. Hay varios países, de hecho creo que el primero era Estados Unidos. Obviamente las cosas cambiaron bastante. No, claro, las cuestiones políticas también influyen en las migraciones, obviamente. Total. Y lo que te comentaba ahorita que estábamos, antes de empezar el programa, algo que me gusta de mi rol es que, digamos que tenemos esa participación gubernamental donde podemos hablar de lo que escuchamos, ¿sí? Entonces tener esa voz es una responsabilidad gigante, pero siento que es una posibilidad de transformar las decisiones y de verdad el trabajo que hacemos es promover derechos humanos. Es todo, ¿sí? Esa es la manera más fácil de resumir lo que yo hago, promover derechos humanos. Entonces, cuando tú escuchas que en promedio para que una persona pueda ser asignada a un lugar de asentamiento son 10 años, empiezas a entender que hay algo mal en el sistema, ¿cierto? Algo está fallando. Total. Entonces, no solo buscar como la manera de ser críticos, porque hay cosas muy positivas, ¿no? Digamos, Alemania ha hecho un trabajo supremamente bueno. Canadá, trabajamos mucho con Canadá porque son pioneros. Claro. Canadá es muy abierto a migraciones y da facilidades. Incluso tengo conocidos aquí de la universidad que han migrado a Canadá y ya llevan bastante tiempo y
y siempre hablan maravillas Sí. del trato y de las formas que ellos tienen para acoger, ¿no?, a estas Total. familias. Y son procesos muy holísticos. Entonces, porque sí, bueno, te damos la visa, tienes la permanencia en Australia, pero ¿y qué? Claro, y ahí, Sí. hay que... Entonces, digamos, adaptar a un programa que pueda cumplir todas esas necesidades básicas. Y cuando tú eres desplazamiento, cuando una persona desafortunadamente es desplazada por ya sea violencia, violencia de género, persecución política, porque son varios factores, ¿no? No solo son guerras, catástrofes naturales. Digamos, ahorita yo estaba en Colombia, pero con lo que pasó en Venezuela, eso Claro, fue llamado una crisis sí. humanitaria, y de hecho Australia también Participó. ayudó a muchas familias, sí, que ahorita están en Australia. Wow, wow, entonces fue bastante rápido ese traslado y la ayuda, qué bueno. Yo creo que, tal como lo destaca aquí la universidad, cometo aquí la inferencia de mencionar que Hugo es nuestro estudiante destacado en la UTCA, así lo ha declarado la oficina de egresados, así que creo que todo lo que nos está contando, estimados oyentes, pues habla un poco de nuestro quehacer diario aquí en la universidad, que es generar sostenibilidad territorial. Sí. Lo que tú estás haciendo con toda la labor sobre migración, sobre migrantes, y no solamente dentro de Australia, sino en esa vinculación internacional, es lograr los territorios sostenibles, ¿no? Que no es ni más ni menos que buscar el equilibrio entre lo físico, lo biológico y lo humano. Y allí una pregunta para ti, ya en estos 4 minutitos que nos queda, es cómo ingeniería geográfica y ambiental justamente influyó en todo ese quehacer, y cómo tú percibes el territorio y cómo contribuyes puntualmente en tu día a día para implementar todo lo que has recibido aquí del programa de Ingeniería Geográfica en tu quehacer profesional. Sí, total. Gracias por esa pregunta. Mira, yo creo que el territorio son los seres humanos, y verlo desde ese punto de vista es muy complejo. El territorio Claro. es muy complejo y son muchísimas dinámicas, ¿no? Entonces, buscar ese balance entre todas esas dinámicas, que el desarrollo no sea solo social, no sea solo ambiental, no sea solo económico, sino que haya un balance, que sea colectivo. Y eso es lo que te enseña la ingeniería geográfica y ambiental, ¿sí? A ver todo desde una escala muy pequeña hasta una escala muy grande. Entonces, creo que, de hecho, hicimos un proceso largo contigo, recuerdo, Sí. para el tema de poder homologar mi carrera en Australia, que ya la homologaron. Qué Entonces bueno. puedo decir que ya básicamente soy profesional también en Australia, que es algo gigante, y es muy bueno para las personas que estudian en la UTCA, porque eso habla mucho de la calidad de la universidad. Y de la acreditación, Y de la alta, acreditación, de alta sí. calidad institucional, ¿no? Sí, Es- conozco muchas personas en Australia que desafortunadamente la universidad no está acreditada, o digamos que no cumple Claro. con los requisitos, y por ende no pueden homologar sus carreras gracias a la universidad. Digamos, eso ha sido un factor bastante positivo. Y creo que algo que me enseñó la ingeniería geográfica y ambiental es de verdad involucrar todas las dinámicas al tomar decisiones, y buscar la manera de poder ayudar a esas poblaciones afectadas de una manera u otra. ¿Sí? La ingeniería no es solo la parte infraestructural, o digamos que la parte estructural, sino es más la parte humana, porque tú creas una vía no por los carros, o no por solo el desarrollo económico, Claro. sino también por ese desarrollo social y humano. Entonces creo que eso ha sido lo más lindo de la carrera, y poder aplicarla, ¿no? Poder aplicarla en un ambiente social es bastante interesante. Hugo, qué orgullo y qué orgulloso me siento puntualmente de escucharte, porque todo lo que uno piensa y lo que pensamos desde el programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental en brindar a los estudiantes, creo que tú estás resumiendo de manera maravillosa toda esa proyección del programa, lo que se quería lograr, los resultados de aprendizaje, pero sobre todo la calidad humana. No podemos transformar y volver sostenibles los territorios
si las personas no tienen ese proceso de transformación interna, de apropiarse, de ser sensible y empáticos con la realidad del otro. Nosotros siempre decimos que el ingeniero geógrafo y ambiental busca soluciones territoriales, pero esas soluciones no pueden ser diseñadas desde la oficina. Hay que ir a campo, establecer esa empatía, saber lo que le duele al otro para poder lograr una solución. Entonces, Total. Lo que has dicho, te juro, en nombre del programa, nos llena muchísimo porque ese era nuestro objetivo. Y escucharte hablar así, pues, en cierta medida es una satisfacción de todo el cuerpo docente en términos de que hemos cumplido con lo que se prometió. Entonces, qué bueno, Hugo, puntualmente tenerte aquí. Lástima que no tenemos más tiempo para extender esta entrevista, pero en nombre de la universidad eres un orgullo, eres nuestro destacado y bueno, las puertas de la universidad están abiertas para ti, para todo lo que podamos colaborar y que esa proyección internacional también contribuya a generar sinergias y articulaciones que beneficien sobre todo a las comunidades y a las personas en este caso que están en situación de migración. Y de pronto lo último, si hay estudiantes o egresados que quieran saber un poco más del proceso o miren, necesitamos más ingenieros en todo el mundo, voy a compartir mi correo electrónico. Claro, por supuesto, vamos a poner en el podcast tu correo electrónico para que entren en contacto contigo. Total. Y también de la oficina aquí de egresados para poder establecer ese contacto. Sí, y nada, con todo el gusto, más sería muy feliz de poder ayudar a alguien también, de pronto facilitar ese proceso, porque es una carrera muy especial y única, y claro, nuestro mercado laboral es muy grande por eso. Entonces, es bien importante. Es así. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias aquí a tu prometida, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir y bueno, yo creo que como conclusión de este programa, Hugo y todo lo que nos ha comentado en términos de ejercer la profesión y ejercer de esa manera, ¿no? Habla de la sostenibilidad de los territorios y sobre todo, y tomo una palabra que él mencionó en 4 ocasiones, lo que es el equilibrio, lo que es la armonía. Buscar esa armonía incluye lo externo, pero sobre todo lo interno, ¿no? Es una transformación propia y su historia de vida también habla de eso, ¿no? De un cambio constante y las ganas de querer seguir adelante y transformar para bien la realidad. Así que muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a toda nuestra audiencia de Geosapiens y hasta un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran evento. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Los invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.